Bienvenido. Somos la Iglesia El Camino, una familia que cree en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, que estudia, practica y enseña las Escrituras, pues ellas son las que dan testimonio de nuestro Mesías Yeshua. Compartir para vivir, vivir para servir, servir para exaltar. Gracias por suscribirte y compartir con otros las enseñanzas de la palabra de Dios. Damos gracias a Dios por tu generosidad para ser de bendición a otros y seguirte sirviendo. Continuando con la historia de Esteban, estudiaremos el inicio de su testimonio ante el concilio en Jerusalén, en el cual nos trasladará a la historia del patriarca Abraham, quien recibió la promesa de heredar la tierra, una gran descendencia, y que en sus simientes serían benditas todas las familias de la tierra. Estás invitado a estudiar con nosotros durante la semana por medio de nuestras redes sociales. Estudiamos verso a verso desde su contexto original para hallar los tesoros en toda la Escritura. En la descripción de este video hallarás los horarios y las formas para conectarte. Bienvenido. Estás en familia. Comenzamos. Shalom, somos la Iglesia Bíblica El Camino y para nosotros es un gozo y un gusto que nos acompañen el día de hoy. Te saludamos a ti que nos ves desde cualquier parte del mundo. Siéntete en familia. Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor, por el poder llamarte papá, porque tú nos has redimido, Señor. Nos has llamado de las tinieblas a la luz y hoy nos congregamos, Padre, como un solo cuerpo del cual tú eres la cabeza. Quiero rogarte, Dios, que nos hables, que nos ministres, pero sobre todo, Señor, que nos enseñes a vivir tu palabra, que nos enseñes a vivir como tú viviste. Y por eso te doy gracias, Señor, porque podemos venir a tu palabra, escudriñarla, y rogamos que tú nos ayudes a entender. Te doy gracias por la vida de nuestros predicadores y ponemos este tiempo en tus manos, Señor, dándote toda la gloria y toda la honra a ti, porque solo tú eres digno, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Comencemos. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación, y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió
Buenos días, hermanos. Acompáñenos a leer la siguiente porción bíblica. Lucas capítulo 18, versículo del 18 al 30. Un hombre principal le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Por qué me llamáis bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Tendrás tesoros en el cielo y ven, sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste, porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que oyeron esto dijeron: ¿quién pues podrá ser salvo? Él les dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces Pedro dijo: he aquí, nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y les dijo: de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padre o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Amén. Amén. Glorioso Salvador, divino Redentor, postraré ante ti. Bendito Hijo de Dios, hermoso redención, te adoraré, y así declararé: eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor, tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero
tu fuerza y majestad. Aceite sobre mis heridas, es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana, mi consuelo cada día y en las pruebas quien me guía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Tu palabra es como dulce miel para mis labios, es la perfecta melodía que me deleita cada día. Tu palabra es mi refugio en medio de las pruebas. En la tristeza es mi alegría, en soledad mi compañía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Me sostendrá. Tu palabra, Señor. Tu palabra, Señor, siempre me sostendrá. El sumo sacerdote dijo entonces: ¿Es esto así? Y él dijo: Varones hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán, y le dijo: Sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces
salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra, en la cual vosotros habitáis ahora. Y no le dio herencia en ella, ni aun para asentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Y le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac, y le circuncidó al 8º día, e Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. ¿Qué tal, familia? ¿Cómo están? Bueno, espero que bien. Seguimos aquí aprendiendo de la escritura con el libro de los Hechos. Y vamos a entrar al capítulo 7. Hay bastante detalle en ese capítulo y no será posible verlo en una sola exhibición. Vamos a tener que dividirlo y aún así nos faltaría. Pero tomaremos lo más significativo de todo. Así que abre tu Biblia en ese capítulo 7 de Hechos. La semana pasada empezamos a ver el caso de un diácono, Esteban, un varón lleno de gracia y de poder. Este varón estaba enseñando en el templo, haciendo prodigios y señales entre el pueblo. Y unos hombres de la sinagoga de los libertos llegaron y discutían con él, resistiendo a la sabiduría con que Esteban hablaba. Claro, ¿quién tenía el espíritu de santidad? Porque una cosa es hablar en la carne y otra cosa en el espíritu. ¿Y quién puede resistir a la sabiduría de Dios? Job 42 dice: ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? El que disputa con Dios, responda a esto. Disputar con Dios, por supuesto, no es sabio, pero bienaventurado el que esté lleno de su espíritu. Pero, ¿qué cosas discutían estos hombres con Esteban, por las que se resistían a la sabiduría con que hablaba él? No sabemos exactamente, pero recordando el contexto desde el capítulo 2, los discípulos hablaban de Yeshua, de su muerte y resurrección, de la fe de él, demostrando que él era Mashiach, Mesías, citando las Escrituras. Así que no es difícil imaginar a lo que estos hombres se oponían disputando con Esteban, y que era contrario a sus doctrinas. Y de ahí la turba que provocaron para hacer callar a Esteban. Veamos lo que ha de pasar con Esteban en el concilio. Leamos. Hechos 7, 1 y 2 dice: el sumo sacerdote dijo entonces: ¿es esto así? Y él dijo: varones, hermanos y padres, oíd. Y se levanta la autoridad religiosa, el sumo sacerdote, para preguntarle a Esteban: ¿es esto así? ¿Es cierto que hablas palabras blasfemas contra Moisés, Dios y el templo? Esteban tiene la opción de responder con un sí o un no, para defenderse de sus acusadores, pero su respuesta tendrá otro sentido. No se enfocará en las acusaciones y testimonios falsos. A él lo mantienen ocupado las palabras que son del Espíritu, para defensa del Evangelio y la verdad, para dar testimonio delante de estos hombres. Él empieza diciendo: varones, hermanos y padres, oíd. La oposición de aquellos hombres de la sinagoga de los libertos y los falsos testimonios de aquellos que fueron sobornados no hizo que Esteban negara la relación con ellos, pues les dice hermanos y padres, porque lo eran, pues en cuanto a la carne todos eran descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, a los que Dios amó y de quienes eran los pactos y las promesas. Como lo dice Pablo en Romanos 9, 1 al 5. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas,
y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Hay un anhelo por parte de Esteban de que ellos, a quienes se les ha dado este privilegio de ser receptores de estos pactos y promesas, vengan a la fe de Yeshua, para que no solo sean hermanos en la carne y reconozcan a su Mesías. Por eso Esteban les dice, oíd, pongan atención. Entonces él se conduce con mansedumbre y respeto, deseando que oigan, a pesar de la actitud y conducta de ellos en su contra. Primera de Pedro 3, 14 y 17 dice, mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Padecer por causa de la justicia es una probabilidad alta, pero el varón que está lleno del Espíritu de Santidad sabe que es bienaventurado si eso le sucede, y no se amedrenta ni se turba por temor a los que se le oponen, sino que siempre está preparado para presentar defensa y explicar la razón de la esperanza que hay en él, con mansedumbre y respeto. El varón que está lleno del Espíritu de Santidad tiene buena conciencia, para que cuando hablen mal de él sean puestos en vergüenza los que se atrevan a hacerlo, al ver su buena conducta en Yeshua. El varón que está lleno del Espíritu de Santidad sabe que es mejor padecer haciendo el bien, si está en la voluntad de Dios, que haciendo el mal. Es sabio y sabe lo que conviene, pues aprueba lo mejor tomando en cuenta el consejo de Dios. Y ese es Esteban. Llegar a ese nivel debe ser nuestro anhelo necesario, pero no es cierto que vemos en diferentes plataformas presenciales o virtuales debates de gran altura por el conocimiento, discusiones y disputas acerca de la Escritura, pero carentes de mansedumbre y reverencia. Nos comemos unos a otros, pero la humildad y el respeto son disminuidos por la ausencia de buenas conductas y de buenas conciencias. Así que un síntoma de que el Espíritu de Dios no obra en ti es la carencia de humildad y respeto. Leamos lo que tiene que decir Esteban, retomando el verso 2. Hechos 7:2 dice, y él dijo, varones hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán. Bueno, ya podemos ver el enfoque de Esteban. Hablará de la verdad citando la Torá. Y les dice a todos los que estaban ahí, que el Dios de la gloria apareció al patriarca Abraham, estando aún en Mesopotamia, en la tierra de los caldeos, antes de que morara en Harán. ¿Cómo se le apareció? No lo sabemos, pero de alguna manera lo hizo. Pero notemos esto, antes de darle una instrucción y hacerle una promesa a Abraham, primero Dios se le apareció. Esto nos enseña un principio. Si Dios no aparece en tu vida, la instrucción y su promesa no será confirmada en ti. No significa que tengas una experiencia sobrenatural, o veas visiones, o sueñes, que puede ser, pero el que Dios se te aparezca puede ser algo más sencillo. Como dice en Jeremías 31:3. El Señor se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te soporté con misericordia. Y Dios se ha manifestado con su amor al dar a su Hijo para creer en Él y tener vida eterna. Así que, si Dios no se te ha aparecido, si Dios no es real en tu vida, la Torá y el Evangelio, los tomarás a la ligera o los ignorarás. Es decir, si Yeshua no ha aparecido en tu vida, si no es real en tu andar diario, todo lo que escuches acerca de la Torá y el Evangelio será en vano. Y el Espíritu de Santidad no moraría en ti, y andarías en los deseos de la carne. Romanos 8:9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. El que anda según la carne y no según el Espíritu, no es de Yeshua,
no le pertenece. Así que los que andan conforme al Espíritu de Dios manifiestan que el Señor se les ha aparecido. ¿Se te ha aparecido el Señor? Y si lo ha hecho, ¿crees en sus palabras y a sus promesas? Y si es así, ¿cómo lo manifiestas? Porque naturalmente tiene que ser manifestado. ¿Quieres saber qué es andar en el Espíritu y no en la carne? Primera de Pedro 4, 1 y 2 dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Andar en el Espíritu es andar conforme a la voluntad de Dios. A Abraham se le apareció Dios y anduvo conforme a su voluntad. Génesis 26:5 dice: por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. El hacer la voluntad de Dios es oírle y obedecerle. Y el que esto hace es porque Dios se le ha manifestado. ¿Andas conforme a la voluntad de Dios en el Espíritu de Santidad, manifestando que Yeshua se te ha aparecido? Bien, a Abraham se le apareció Dios. Leamos qué más dice Esteban. Hechos 7:3 dice: y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Como se habrán dado cuenta, estamos recibiendo las palabras que están en el libro de Génesis. Y aquí está la instrucción y la promesa. Dios le dijo a Abraham: sal, o como está en Génesis 12, vete. Vayamos a Génesis 12:1. Dice: pero el Señor le había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. La palabra vete en hebreo es lech lecha y significa marcha para ti, avanza para ti, para tu beneficio. ¿Cómo? Desconectándote de la tierra y de tu parentela. Sal de aquella tierra que dependías para comer y vivir y sal de tu parentela, aquella que estimas. Sal de ellas hacia la tierra que te mostraré y depende de mí. Renunciar a estas cosas venía después de que Dios se le aparece, cuando se da a conocer y le da la instrucción y la promesa. Había un llamado y Abraham lo atendería y lo dejaría todo. Marcos 10, 28 al 30 dice: entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y le dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero, la vida eterna. Dios llama de la dependencia de lo material, de lo emocional y de otras clases, a su dependencia, renunciando a todo por causa de Él y del Evangelio. Y no significa que abandones a tu familia y a tus posesiones. La renuncia es a la dependencia de esas cosas para seguir a Yeshua, quien nos conduce a la vida eterna. Es cuestión de prioridades. Mateo 10, 37 al 39 dice: el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Si no amas al Señor sobre todas las cosas, no eres digno de Él. Y si no estás dispuesto a morir cada día a ti mismo y seguir en pos de Él, tampoco eres digno de Él. Pero hallarás la vida si por causa de Él la pierdes. Parece un juego de palabras, pero es la verdad. Ama a Dios sobre todo y sobre todos, aún sobre ti mismo. Eso es renunciar, dejar tu tierra y tu parentela y marchar para ti, para tu propio bien, dependiendo por completo del Señor. Eso es lo que hizo Abraham. Pero sigamos leyendo lo que Esteban está diciendo sobre él ante el concilio. Hechos 7, 4 y 5 dice: entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra, en la cual vosotros habitáis ahora, y no le dio herencia en ella, ni aun para sentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión, y a su descendencia después de él,
cuando él aún no tenía hijo. Esteban sigue contando la historia y les dice a todos los del concilio que Abraham salió de la tierra de los caldeos y que habitó en Harán, y que cuando murió su padre, Dios lo llevó a la tierra que le había de mostrar. Y aunque no le concedió ni una pequeña parte de terreno para establecerse, le prometió que se la daría en posesión a él y a su descendencia, a pesar de que no tenía hijo. Lo que Esteban está contando lo vemos narrado en Génesis capítulos 13 al 15. Abraham llegó de 75 años a Canaán y pasó diversas situaciones. Tuvo que ir a Egipto en tiempos de hambre. Rescató a su sobrino Lot en medio de la guerra de las potencias de este tiempo. Y luego, una noche, Dios le muestra las estrellas y le dice que su descendencia sería como ellas, que no se pueden contar. Entonces celebra un pacto donde solo Dios se compromete a cumplir y le revela lo que Esteban continúa narrando. Hechos 7, 6 y 7 dice: Y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Dios le dijo a Abraham que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, reducida a servidumbre y maltratada por 400 años. Pero Dios los libraría para que le sirvieran en aquella tierra que Dios le había mostrado. Ahora, uno pensaría que en Egipto estarían 400 años, pero no dan las cuentas al escudriñar la escritura. Si haces cuentas, la descendencia de Abraham comienza con Isaac, el cual es oprimido por Ismael, cuando Isaac tiene aproximadamente 5 años, y aún están en tierra ajena, en Canaán, pues todavía no se les ha dado en posesión. De ahí comienza la cuenta de esos 400 años. Pero continuemos con lo que narra Esteban. Hechos 7:8 dice: Y le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac y le circuncidó al 8º día, e Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Esteban resume en un versículo Génesis capítulos 15 al 35, enfocando que Dios le dio a Abraham el pacto de la circuncisión, y Abraham circuncidó a su hijo Isaac, e Isaac a Jacob, y Jacob a sus 12 hijos, que serían las 12 tribus de Israel. La circuncisión era la señal del pacto, no el pacto. ¿Cuál es el pacto de la circuncisión? Bueno, leamos la escritura. Génesis 17, 7 al 11 dice: Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dijo de nuevo Dios a Abraham: En cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis, pues, la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. El pacto es: yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Ese es el pacto entre Dios y los descendientes de Abraham, quienes han de guardar ese pacto. La circuncisión solo es la señal del pacto. Ahora, ¿quiénes son los descendientes de Abraham? Romanos 9, 6 al 8 dice: No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. La descendencia siempre ha sido por la promesa. Dios prometió a Abraham descendencia en Isaac, quien nació de una manera milagrosa, siendo Abraham de 100 años y su esposa estéril. Todos los que son nacidos como Isaac son descendencia de Abraham, es decir, todos los que son nacidos de arriba, de lo alto, son los hijos de Dios, los que han de guardar su pacto, el que dice: yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. ¿Y cómo se llega a ser hijo de Dios? Juan 1, 12 y 13 dice: Mas a todos
los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Este pasaje habla de Yeshua. Todo aquel que lo reciba, es decir, que crea en su nombre, le es dada potestad de ser hecho hijo de Dios. Es engendrado por voluntad de Dios. Los que son nacidos de carne es carne, pero los que son nacidos de arriba son del Espíritu, son de Yeshua, y están llamados a guardar el pacto, el cual tiene estipulaciones. Romanos 8, 16 y 17 dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Gálatas 3, 6 y 7 dice: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y Gálatas 3, 29 dice: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos, según la promesa. Todos los que son de Cristo, de Yeshua, son linaje, descendencia de Abraham, y también herederos según la promesa, es decir, hijos de Dios, su pueblo. Hijos de Abraham según la carne, hay muchos, pero hijos y herederos de Dios, según la promesa, serán como las estrellas del cielo, no se podrán contar. Y esa identidad solo se adquiere por medio de Yeshua, de confesar que Él es el Señor y creer que resucitó de entre los muertos, y de manifestarlo por la obediencia a sus mandamientos, para guardar el pacto. Las palabras de Esteban son fáciles de decir, pero tienen una profundidad enorme. Ha hablado de Génesis 12 al 35, y desde el principio ha mostrado que Dios levantaría a un pueblo con una grandeza sobresaliente. Génesis 12:2 dice: y haré de ti una nación grande. La palabra nación es la palabra goy, significa gente, gentil. Goy Gadol es gente grandiosa, gente grande. Dios está levantando un pueblo de gente grandiosa, llena de poder y de gracia. Es la descendencia de Abraham según la promesa. ¿Y por qué la grandeza de este pueblo es sobresaliente delante de todos los pueblos? Hablando de los mandamientos de Dios, Deuteronomio 4:6 dice: guardarlos pues y ponerlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos esos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Nación grande. Aquí el término en hebreo es Goy Gadol, gente grande, gente grandiosa, que pone los mandamientos de Dios por obra. Esta es la sabiduría y la inteligencia delante de todos los hombres. Estas son las palabras de Dios para hacerlas, para vivir en ellas y hablar de ellas. Son palabras del Espíritu puestas en aquellos que son de Yeshua, linaje de Abraham, hijos y herederos de Dios, según la promesa. Esteban nos da ejemplo de un varón lleno del Espíritu de santidad, de sabiduría, de conocimiento, porque él conoce la historia de Dios a favor de su pueblo. Y le está hablando a varones que también la conocen, pero que les faltaba ver en esa historia al que está presente desde el inicio, al que Pablo llama la simiente. Gálatas 3:16 dice: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Es por medio de Yeshua, la simiente, que nosotros somos herederos e hijos. Familia, la grandeza de un hijo de Dios radica en hacer efectiva y práctica la sabiduría y la inteligencia que le han sido dadas, que es la palabra de Dios, en toda mansedumbre y reverencia, delante de todos los hombres, teniendo buena conciencia y siendo conocido por su buena conducta en Yeshua, en Mashiach. Porque si no es en Él, en vano es todo esfuerzo. Manifestemos pues que Dios es real en nuestra vida por el Espíritu de Dios, que mora en los que somos de Yeshua. Vamos a orar. Oh Señor, cuando miramos los cielos,
nos maravillamos de tu gloria anunciada en ellos y de la grandeza de tu nombre. Y nos preguntamos, ¿qué somos nosotros para estar en tu pensamiento? Estábamos alejados de tu presencia, destinados a la destrucción. Sin embargo, mostraste tu amor y nos llamaste para hacerte un pueblo de tu propiedad, haciendo un pacto de fidelidad para que tú fueras nuestro Dios y nosotros tu pueblo. Y nos diste mandamientos para guardar el pacto. Y enviaste a tu Hijo para confirmar de nuevo el pacto por medio de su sangre. Y tu Espíritu diste a todo aquel que ha creído, para dar testimonio de la fe de Yeshua y mostrar al mundo que tu pueblo es grande, grandioso, por tu sabiduría, por tu palabra, por tus mandamientos. Deseamos estar preparados para presentar defensa de todo aquel que nos demande razón de nuestra esperanza, con buena conducta, en humildad y respeto, con buena conciencia, para que tú juzgues a los que se te oponen y sean avergonzados, y exaltes a los mansos y humildes, con el fin de que seas glorificado en todo momento, en toda circunstancia. Ayúdanos a ser sabios con tu sabiduría por medio de tu Espíritu, y perdona nuestras faltas. Que tu misericordia se derrame sobre nosotros y tu bendición sea sobre tu pueblo, para que podamos cumplir con la encomienda que nos has dado de ser luz a las naciones. Te damos gracias por la palabra de hoy, Señor, y a ti sea la gloria y el honor, en el nombre de Yeshua. Amén. Pueblo sabio y entendido, bendiciones. De tal manera Él me amó, que su vida no escatimó. Hasta el final Él se entregó, y a la muerte fue porque Él me amó. De tal manera Él me amó, no hay forma en que podré pagar el precio de su grande amor, pero toda mi alma quiero dar por su amor. Yo viviré de su amor, yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque me amó a mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque murió por mí. Le seguiré. De tal manera Él me amó, que su vida no escatimó.
se fue porque Él me amó. De tal manera Él me amó que no hay forma que podré pagar el precio de su grande amor, pero toda mi alma quiero dar. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él me amó a mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él me amó a mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Te seguiré. Es tiempo de poner por obra lo aprendido. Que el Señor te fortalezca y te guíe en su voluntad. Mantente en comunión. Nos vemos pronto. Que tengas una semana llena de bendiciones.